participante activa del grupo que todos conocen, y ella es la gerente de la regional Costa de la empresa Manar, importante también en analítica. Nos conocimos en algún congreso Colby y de ahí también, así como varios participantes, hemos estado en contacto y uno de los compañeros de este grupo. Entonces la dejo con el tema de facilitación de datos. Adelante, Emily. Listo, hola a todos, ¿cómo están? Yo les estaba contando previamente pues que tomé una decisión respecto a este tema. Este es un tema que parece sencillo, pero que realmente llega hasta el fondo, tanto de lo personal como lo laboral, y he decidido partir pues el tema en dos presentaciones. Igual pues la idea de este grupo es compartir el conocimiento para que se multiplique y compartirlo pues con todo el contexto del caso. Entonces, la idea de hoy, vamos a ver como el fundamento, de dónde parte este tema de data literacy, y ya en una siguiente sesión lo que vamos a ver es cómo lo implemento, o sea, cómo voy a llegar yo a implementar todo esto, ¿vale? Les quiero compartir una frase que a mí me encanta, no sé si todos estemos relacionados con Edward Deming. A él se le conoce por su concepto de calidad total, y él pues afirmaba que todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del mismo, mayor será la calidad del producto resultante. Entonces fue un hombre que desde su posición siempre basó sus decisiones con información o con datos. Entonces él trajo a colación esta frase que dice que sin datos tú eres simplemente una persona más con una opinión, no tienes como peso para. Pues me presento para los que no me conocen. Yo soy Melissa Tecillo, soy ingeniera industrial. Me gradué acá en Barranquilla, en la Universidad del Norte, hace algunos añitos. A nivel personal y laboral, soy una persona apasionada por generarle valor a las personas y a las organizaciones con las que me relaciono. Siempre quiero encontrar oportunidades para generar mejoras, ¿cierto? Y tener excelentes relaciones personales. Siempre he opinado que es mejor tener amigos que dinero. Me encanta el mundo de los datos, me encanta entenderlos, usarlos, argumentar con ellos y sobre todo generar valor a partir de eso. Me gusta muchísimo aprender, me reta. Cuando yo no sé algo, lo busco, lo estudio, pido que me lo expliquen, pero me encanta aprender. Leer, escribir, estudiar, ver documentales y bueno, estar temas con mi familia. Ahí les dejo mi LinkedIn por si me quieren seguir. Y empezamos pues con este tema. Vamos a abordar temas básicos y fundamentales de qué es data literacy. Entonces, no sé si ustedes todos conozcan a este gran personaje que se llama HIPPO. HIPPO es la abreviación de Highest Paid Person Opinion. Entonces, siempre se le ve así como cuando uno lo busca en internet, lo busca como HIPPO. Y esta es una situación a la que nos enfrentamos todos dentro de las organizaciones que elaboramos. Y es que nos esforzamos en presentar resultados, ¿cierto? En tomar decisiones basadas en información, pero siempre vamos a depender de una persona que no necesariamente tiene el mismo nivel de análisis o el mismo nivel de entendimiento sobre la información que nosotros. Entonces, la idea es dejar que los datos sean quienes tomen las decisiones o quienes conduzcan a la toma de decisiones y no este tipo de personas, HIPPO. Los datos actualmente nos están a nosotros enfrentando desde muchísimas aristas. Desde el tema personal, nosotros actualmente, o sea, no podemos vivir sin un celular que está todo el tiempo traqueando nuestra información. Utilizamos todo lo que son los dispositivos móviles como los wearables, como los reloj, temas de calzado, por ejemplo, a la gente que le gusta correr se pueden poner un dispositivo que va traqueando el tema del desplazamiento, de los pasos. A nivel público, ya nosotros estamos viéndonos enfrentados a una realidad, y es que ahorita tú estás en la calle y ya hay cámaras que están viendo quién eres. Ahorita se está adelantando todo este tema de Vision Computing y están adicionando lo que es Visual Analytics para poder determinar a través de esas cámaras, por ejemplo, si las personas van a tener sus elementos de protección o si una persona, dependiendo de su temperatura, se le tiene pues que hacer el seguimiento por este tema de la enfermedad. Y a nivel profesional ni se diga, o sea, nosotros justo en este momento, en esta pandemia, nos estamos viendo obligados a pasar
de un ambiente análogo, como le llamo yo, y era estar en oficina, todos conectados, todos hablamos, todos, etcétera, a un tema digital. Y no solo digital es llevar nuestro modelo de negocio digital, sino que también todas nuestras herramientas se volvieron digitales, todos nuestros canales de comunicación se volvieron digitales. Y todo esto a su vez lo que está generando es información. El tema es qué hacemos nosotros con esa información. Entonces, este ejemplo me encantó porque al final esto es el resumen de lo que es la alfabetización de los datos. Resulta que por allá en el año 1914 hubo, digamos que, unas necesidades muy puntuales en contratar personas, ¿cierto?, en una fábrica en Estados Unidos, pero resulta que la mayoría de estas personas eran inmigrantes. Entonces, digamos que situémonos en ese momento, muy complicado yo tener que decirle a alguien, oye, mira, necesito que vayas y dobles esto y luego me lo traigas. Pues, ¿cómo haces tú para que confluya todo ese digamos que esas órdenes en un mismo idioma? Entonces, esta compañía fue Ford. Y ellos lo que hicieron fue que en ese momento implementaron una escuela de inglés para que todos los inmigrantes hablaran exactamente el mismo idioma y se pudiesen entender y alcanzar el objetivo deseado, ¿cierto? Eso es exactamente lo que pasa con los datos. Los datos para nosotros en estos momentos es un nuevo lenguaje que nosotros tenemos que aprender. Sitúense ustedes en el colegio. Nosotros somos nativamente hablantes de español y lo aprendemos desde casa. Sin embargo, en toda nuestra educación, tanto escolar como post colegio y demás, siempre estamos sometidos a mejorar ese lenguaje. Entonces tenemos clases de gramática, tenemos clases de redacción, tenemos clases hasta incluso de formas de escribir y demás, de tipografías, porque la idea era perfeccionar dentro de ese lenguaje esas características del lenguaje. Entonces eso pasa exactamente con los datos. Nosotros no podemos venir en estos momentos a decirle a alguien que entienda un diagrama de Pareto, si él no entiende el concepto de lo que mide un diagrama de Pareto. Y esa no es una gráfica que sí, tú la ves y es muy bonita, pero que no es una gráfica que cualquier persona puede entender. Entonces, lo que busca este tema del data literacy o alfabetización de datos, o como a partir de hoy creo que todos lo vamos a llamar, es la literatura de los datos. Lo que busca es ayudarnos a entender cómo es que yo puedo aprender este nuevo lenguaje. Entonces, dentro del lenguaje de los datos existen muchísimos roles en donde Iván, con su charla, Falconaris y Luis nos hablaron sobre algunos de estos, pero realmente la diversidad de roles que están surgiendo a partir de este tema del análisis de información son muchísimos, ¿cierto? Porque algunos necesitan una persona que sea especialista en análisis de información, otro que sea especialista en almacenamiento de los datos, otro que sea especialista en gobierno de los datos. Entonces, si se dan cuenta, todos estos roles están partiendo a partir de un mismo punto, que son los datos. Asimismo, los analistas de información de cada una de las áreas de negocio, a nivel investigativo, también tenemos pues todo lo que son los investigadores, todos los data science y demás. Entonces, ¿cómo hacemos que todas estas personas puedan hablar exactamente un mismo lenguaje? Y hay que tener claro que como todos los idiomas, digamos que el español, tienen sus dialectos. Entonces, dentro del español yo encuentro el español colombiano, y dentro de ese español colombiano encuentro, según las regiones, cada una de las características que componen el idioma para que se logren entender. Y eso mismo pasa con los datos. Los datos se van a contextualizar o van a tomar significado dependiendo de la industria, dependiendo del rol. Muy bien lo decía Luis en su webinar pasado. Yo necesito hacer un análisis del Jim Roy, del Jim Ross, del Jim Roy. Pero si tú le dices exactamente eso mismo, le dices a un analista del área de salud, de información del área de salud, de documentación, le dices, no, yo necesito hacer un análisis del Jim Ross. Es decir, no tengo ni idea qué es eso, no sé ni cómo se mide, no sé cómo funciona. Entonces nosotros tenemos que empezar a unificar esos conceptos que son básicos en el análisis de información para poder llegar a tener ese nivel. A mí personalmente me gusta mucho partir de los conceptos fundamentales para poder entender las ideas en general. Luego de que uno entiende el concepto, fácilmente lo puedes trasladar hacia cualquier arista. Entonces, vamos a empezar por el origen. Y el origen
yo lo veo desde el área que es la literatura. Esta palabra tiene, digamos que, dos formas de verse, ¿cierto? Uno, desde etimológicamente cómo se compone, esto viene del latín, la palabra literae, que significa acumulación de saberes para escribir y leer de un modo correcto, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de escribir y leer. Ahorita les cuento por qué. Y la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es una actividad artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. Entonces, ¿qué sucede con esto? La literatura se puede ir como agrupando, ¿cierto? Por periodos. Entonces tenemos la literatura grecorromana, la literatura impresionista, que eso son unas etapas que se definen, ¿cierto? Así como en el arte, pero también lo puedes agrupar como por ciencias o artes. Entonces tenemos la literatura deportiva, la literatura jurídica, y en estos momentos lo que estamos haciendo es aprender sobre la literatura de los datos. ¿Qué más? Si yo les hago una pregunta y les voy a pedir, por favor, que quien me la quiera responder lo haga. Si yo digo, la temperatura actual es de 4 grados centígrados, ¿qué puedo inferir o qué decisión puedo tomar yo con esto? ¿Cómo lo pudiese interpretar? La 1. ¿Que me debo abrigar? Sí y no. Porque ¿cómo sabes que te debes abrigar si tú no sabes si 4, dentro de la escala de grados centígrados, no sabes dónde está ese 4? ¿Listo? Ahora, si yo digo, hacen 4 grados centígrados en la ciudad de Bogotá a las 10 de la mañana el 2 de junio de 2020, ¿qué decisión puedo tomar yo con eso? Eso mismo pasa dentro de las organizaciones cuando alguien le dice la utilidad fue del 3%. Ok, bien, chévere. Nuestro nivel de endeudamiento es tanto. Me refiero mucho a temas financieros porque normalmente son digamos que el tipo de información que las personas manejan pues como con menor dominio. Pero realmente estas preguntas o estas frases que yo les estoy relatando no es nada, son datos. Los datos no son nada, los datos son hechos, son registros, es información, es un puntico dentro de mi base de datos, ¿cierto? Que luego, dentro del proceso, cuando yo digo 4 grados, es mucho más frío de lo normal. Allí yo sí le estoy dando una medida, ¿cierto? Yo le estoy dentro de la escala, le estoy ubicando y le estoy diciendo, es mucho más frío, está mucho más por debajo. Esto ya yo lo convierto en información, porque es un conocimiento o estoy dándole contexto a unos hechos o a unas circunstancias particulares. Entonces, digamos que aquí en este caso el arbolito ya lo puse como en la foto. Y luego, si yo digo, con una temperatura de 4 grados centígrados hace mucho frío, necesito abrigarme. Ahora sí, ¿qué decisión puedo tomar yo con eso? Ah, ya yo sé que hace 4 grados, está por debajo en la escala y para cuando hace frío yo utilizo un abrigo para abrigarme. Esto es conocimiento, porque ya yo allí le di lo enriquecí el dato, enriquecí la información y generé conocimiento al respecto, ¿cierto? Entonces eso al final es lo que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Sin embargo, entendiendo o aclarando sobre cada uno de estos conceptos, existe un cuarto concepto que normalmente sale a relucir acá y es la sabiduría. Y la sabiduría siempre está en la cúspide y está asociada, uno, a la maestría o el dominio de ciertos temas, y eso está asociado a la práctica constante y recurrente sobre esa área en particular, y se relaciona que ese grado de sabiduría o de maestría se alcanza después de 10.000 horas de práctica o de producción, por decirlo así, en algo en específico. Entonces, en el año 95, un grupo de petroleros organizó algo que se llama Petronical Open Software Corporation, y ellos determinaron esta como triángulo en donde ellos decían, mira, tenemos los datos, tenemos la información, tenemos el conocimiento, tenemos ese saber, pero quienes nos están rodeando, nos están alimentando todo esto son los procesos de negocio, las herramientas
de conocimiento y los equipos interdisciplinarios. Es decir, procesos, tecnología y personas, que es la triada de la literatura de los datos, pero con un centro, que son los datos. Listo. Algo adicional. Entonces resulta que yo tengo el dato, pero el dato se me puede presentar a mí de muchísimas maneras. Entonces existe algo que se llama el ruido. ¿Por qué para mí es importante presentarle para ustedes el ruido? Porque el ruido está en todas partes. El ruido es lo que nosotros, cuando llegamos y nos dan una tabla, vemos un montón de columnas, vemos un montón de información y no sabemos qué hacer con ella. Eso es ruido. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes qué significa Larquín-Baral, para hacérselos un poquito más fácil, Larquín-Balar significa Barranquilla. Como yo asocio la información, como yo la organizo, es que yo le voy a dar contexto al dato. Y lo que les quiero decir aquí es que la información, o sea, cada uno de estos elementos que están viendo en la pantalla son datos, ¿cierto? Y dependiendo de cómo yo los organice, van a tener un significado. Entonces yo digo, Barranquilla es una ciudad. Y le empiezo a dar pues como todos los atributos que corresponden. Barranquilla también puede ser conocida con estas otras connotaciones. Entonces, la idea es que los datos no existen por sí solos. Los datos son una derivación del ruido y el ruido está en todas partes. Entonces, de nuestro correcto entendimiento sobre qué es un dato, qué es la información y qué es el conocimiento, es que yo voy a tener la habilidad de poder separar el ruido de los datos. Y digamos que yo hice como un acrónimo, y es que al final el proceso te va a permitir que tú del ruido pases al dato, del dato a la información al análisis, el análisis al conocimiento y del conocimiento a la acción. Entonces esta es una gráfica que sale muchísimo en muchas partes y a mí me gusta mucho porque al final nosotros, más allá del conocimiento y la sabiduría como nos estaba mostrando, lo que nosotros necesitamos llegar es a impactar. Por ejemplo, les pongo el caso de cuando estamos aprendiendo un idioma. Digamos que la data es el vocabulario, yo me sé algunas palabras. Luego me aprendo los verbos o los conectores, entonces ya me sé palabras y conectores. Luego me aprendo las frases básicas, entonces, buenos días, quiero un café, ¿cómo estás? Cosas así. Pero luego empiezo yo a entender que si yo digo buenos días, me contestan buenos días, ¿cómo estás? Yo respondo que estoy muy bien, que si yo pido un café, entonces me dicen, ¿lo quieres descafeinado, lo quieres tal cosa? O sea, empiezo yo a hallar datos relevantes dentro de esas conversaciones y al final ya yo sé cómo establecer una conversación e impacto, digamos, sobre lo que yo quiero, que en este caso es aprender un idioma y dominar. Entonces esto mismo pasa con los datos. Los datos por sí solos no son nada, por eso que mucha gente le digo, no me digas, sí, es que la tabla tal, el campo tal, yo no, dime cuál es qué es lo que quieres y basado en lo que quieres, miramos hacia dónde nos vamos para conseguir ese puntito que nos hace falta. Para resumir un poquito sobre esto que les estoy hablando, al final los datos son la base de la nueva economía. La analítica permite transformar esos datos en conocimientos y el conocimiento impulsa acciones que transforman a las compañías. Esto es como el mensaje principal. Ahora bien, ¿qué es la alfabetización de los datos? ¿Qué es la literatura de los datos? Primero que todo, es una habilidad, ¿cierto? Es algo que tenemos que desarrollar. Eso significa que tenemos que practicarlo. Según la literatura, a mí me gusta mucho Malcolm Gladwell, establece, también hay un libro de James Clear que se llama El poder de los hábitos, hablan sobre que un hábito se establece, no como dicen por allí en el bajo mundo y que después de 21 días, eso es mentira, los hábitos se establecen, uno, con la repetición, dos, basándose en el mínimo, o sea, desde un minuto, desde una palabra, desde una página, hasta los 66 días. Dicen que si tú haces constantemente eso mismo durante esos 66 días, vas a tener el hábito que te va a permitir tener esa habilidad. ¿Y esa habilidad es de qué? La habilidad de leer, ¿cierto? De que yo pueda ver dónde está esa información, que yo pueda saber qué tipo de dato es, un dato estructurado, si es un dato no estructurado, si es un dato cuantitativo, si es un dato cualitativo, si es un dato categórico, etc. Luego, cuando yo identifico qué tipo de dato es, cuando yo sé dónde está, lo puedo utilizar para trabajar.
para transformarlo, para caracterizarlo, para adicionarle muchísimas más variables que necesita él para enriquecerlo. Y ya luego con ese dato enriquecido, yo lo puedo analizar. Pero este análisis, hay una palabra que hace falta, esta es una definición que viene del MIT, pero es una palabra que hace falta que para mí es fundamental y que cambia todo, y es el contexto. Siempre se tiene que entender el contexto, ¿cierto?, de lo que nosotros estamos analizando, y luego de eso viene ya lo que es la argumentación. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar a argumentar? Normalmente la gente asocia el tema del data literacy con esta última fase que es la argumentación y la visualización, todo el tema del storytelling, pero como les estoy mostrando, esto va muchísimo más allá, ¿cierto? Entonces, aquí les pongo el caso de algunos roles en particular. Entonces, nosotros mapeamos lo que necesita cada cual, porque entonces cuando la gente se mete en todo esto del data literacy dice, no, es que yo entonces ahora me voy a convertir en un data science. No, tú no tienes por qué convertirte en un data science, o sea, no es necesario. Para que nosotros todos podamos establecer una conversación, tú no necesitas saber cuál es el método estadístico que yo le estoy aplicando o analítico que yo estoy aplicando a la limpieza de la información o a la visualización. No es necesario. Pero sí es necesario que tú entiendas que cuando, no sé, dentro de los ejemplos que Luis colocaba, el Jim Ross o el Jim Roll está por encima o por debajo de tanto, esto genera unas acciones. Y sí tienes que saber cuáles son las acciones que se tienen que desprender de esos números según los niveles en los que estén. Entonces, por ejemplo, una enfermera pues, puede leer, trabajar y analizar con la información, pero no necesariamente ella tiene que estar creándolos. Un coordinador logístico tiene que tener hasta la capacidad de evaluar qué tan buena es esa información que le está recibiendo. Sin embargo, un data science sí tiene que estar en toda esa cadena. Y al final, lo que nosotros necesitamos es que no solo tú puedas trabajar con los datos, sino también comunicarlos. Falconaris nos hablaba en su charla, y es que en estos momentos un rol que está como fomentándose mucho es ese traductor de los datos, y se basa mucho en este concepto de la literatura de los datos, y esa persona que tiene la capacidad de poder entender las necesidades del negocio, pero a nivel de datos, y traducírselo al áreas funcionales encargadas de los datos, llámese data science, llámese desarrolladores, llámese área de analítica, etcétera, poder traducirle esa información de la forma correcta, porque si yo sé que necesito y sé pedirlo, sé lo que me va, o sea, la gente que sabe interpretar mi requerimiento sabe lo que me va a entregar. Entonces ese gap como de prueba y error disminuye muchísimo. Entonces por eso es necesario, y los invito a que investiguen sobre este tipo de roles, que es súper chévere. Lo que no es data literacy. Data literacy no es entrenamiento. No es ponerme y yo leerme, por ejemplo, hoy les pasé ahí en el grupo un libro que me parece súper chévere, y son 50 conceptos de Machine Learning, en donde entonces habla de la precisión, habla sobre clusterización. No, o sea, con que yo me entrene en lo que son esos términos, no significa que yo sea una persona que sepa de, si yo sé que es un triptongo, un dictongo, un adverbio, un adjetivo, eso no significa que yo domine el idioma del inglés. Tampoco es saber de estructuras de datos, ¿cierto? Tampoco es saber de visualización de datos. Tampoco es convertirme en un data science. Y tampoco pues, es algo que yo necesito solo para mi trabajo. Como les he venido comentando, realmente lo que busca este arte, porque para mí es un arte, es que seamos unos seres integrales, ¿cierto? Que nosotros, por ejemplo, Bancolombia nos envíe nuestros extractos o consultemos en sus redes, y que nosotros sepamos interpretar gráficamente la información que ellos nos están presentando. Y es información nuestra, no es ni siquiera información de la compañía o de una base de datos, es información nuestra y la sepamos interpretar. Hay un par de frases que me gustaron muchísimo, y una es que la literatura de los datos es un viaje, no un destino. O sea, esto no es que yo voy a hacer, listo, dime cómo es el framework y a dónde tengo que llegar y cuánta gente necesito y esto cuánto tiempo. No, esto no es así. Esto es vísteme despacio, que voy deprisa, esto es lento pero seguro, y al final lo que nosotros queremos conseguir es fomentar a través de la literatura de los datos una cultura, ¿cierto? Pero entre ese fomento y esa cultura existe algo en la mitad, que es el individuo.
Entonces yo al individuo lo tengo que enriquecer para que él pueda, digamos, que disfrutar ese viaje. Y adicional, hay algo que la literatura de los datos es un medio, no para un fin. ¿Listo? ¿Y el fin cuál es? Tomar decisiones basadas en información. Entonces, hay algo que yo le llamo la triada del data literacy. Entonces, como les mostraba hace un momento, existen las personas, los procesos y la tecnología, y en el centro tenemos a los datos, ¿cierto? Pero cada uno de estos me generan a mí acciones. Entonces, por ejemplo, las personas me generan a mí una acción que es el análisis, ¿cierto? ¿Qué método analítico o científico deben aplicarse a los datos? La tecnología me ofrece la información, datos o fuentes de información que están involucradas dentro del proceso del análisis, y los procesos, pues son los que me generan esas preguntas de negocio, como decía Luis, ¿dónde tengo que abrir? Dentro de mis metros cuadrados, ¿cómo tengo que hacer la distribución de la tienda? Cosas así. ¿Qué sucede con esta triada? Y es extremadamente importante que nos fijemos en ella porque normalmente siempre tratamos sobre dos variables. Siempre buscamos información y valor, es decir, responder una pregunta de negocio con información, pero no la analizamos. O sea, es decir, ¿cuántas fueron mis ventas de ayer? Te pregunta el negocio o el proceso. Y yo te digo, 30.000 millones. ¿Dónde está el análisis? 30.000 millones en estas categorías, en estos segmentos, con esta rentabilidad, con estos proveedores, etcétera. Con estos 30.000 millones excedimos el presupuesto, estamos cerca de la meta o dentro de nuestro objetivo corporativo de un crecimiento del 3%. O sea, ¿cómo enriquezco yo realmente este análisis? Hay otras personas que van a la información y al análisis, pero no genera valor dentro del proceso. Entonces, a ver, un caso es la venta. Entonces, la venta está en estas categorías, pero yo no sé, dentro del proceso, mi proceso de abastecimiento no le interesa tanto en qué regiones lo vendiste, por ejemplo, porque yo tengo un serie en un solo lugar, es un ejemplo X, pero es eso, o sea, uno también tiene que entender cuáles son las aristas y dentro de esas aristas, qué es lo que ellos me están enriqueciendo y qué es lo que yo tengo que estar aprendiendo. Entonces, como les decía, esta literatura de los datos tiene en medio lo más importante que es las personas, es a quienes yo tengo que enriquecer y son quienes me van a ayudar a nivel corporativo a adoptar esta cultura, ¿cierto? De toma de decisiones basadas en análisis. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de tomar decisiones basadas en datos? Uno, es en definir estos objetivos, ¿cierto? Que yo necesito alcanzar. Dos, recolecto los datos. Entonces ya yo sé leer, ya yo sé dónde los recolecto. Tres, los analizo. Ya yo sé trabajar con los datos, los puedo analizar. Los visualizo, ¿cierto? Ya yo sé cómo leerlos, documentar, trabajar con ellos. Y al final tomo la decisión basada en esta información. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Que el objetivo es transformar los datos corporativos en activos estratégicos para mejorar la eficiencia de los procesos. En este caso, con lo que comerciales, porque la mayoría, conozco un par de excepciones, pero la mayoría de las empresas, este es pues uno de sus procesos principales para alentar la resolución de problemas y apoyar la gestión y planificación del proceso de toma de decisiones. ¿Cierto? Los datos en la toma de decisión tienen que tener unos componentes súper importantes y uno es la relevancia de la información, la oportunidad, qué tan personal es o no la decisión que yo estoy tomando, y hay dos conceptos fundamentales que se tratan en psicología, y uno es el sesgo de responsabilidad. Es cierto que es que cuando yo estoy mucho tiempo con alguien y yo necesito juzgar a esa persona, yo en algunas ocasiones siento que hago más de lo que hago y juzgo mal a la otra persona, pensando que no lo ha hecho, pero realmente hemos compartido responsabilidades. Pero ese sesgo de responsabilidad tiene algo que afecta la toma de decisiones y es la amenaza del ego. La mayoría de las personas que toman una decisión se van a mantener firmemente sobre esa decisión porque ven comprometido su ego. Entonces, entre mucho más rápido yo pueda abrir mi mente y saber que basado en los datos yo no estoy afectando mi ego, estoy hablando a nivel corporativo, va a fluir mucho mejor ese tema de la toma de decisiones. Y al final, estas decisiones tienen que ser accionables.
Entonces existen muchos marcos de trabajo, ¿cierto? Que se definen en la gestión de la literatura de los datos. Este es uno, este es donde yo pregunto, ¿cierto? Es lo que vamos a responder. Entonces, tengo un objetivo en mente, luego adquiero esa información, luego la analizo, ¿cierto? Luego, pues aplico todo un tema de análisis, ¿cierto? Evito sesgos cognitivos, etcétera. Luego comunico mi resultado y evalúo ese resultado. Esta es una forma de hacerlo. En esta forma de hacerlo, que es una de las que les enseñaré en la próxima sesión, hay un par de cosas fundamentales y es el tema de preguntar. Entonces, ellos hacen un drill down sobre el tema de las preguntas y dicen que uno tiene que preguntar mínimo 5 veces, porque ya en la quinta respuesta está la realidad de la pregunta o de lo que ellos están necesitando. Entonces, por ejemplo, dice, una pregunta es, bueno, necesitamos un tablero donde nos muestre el estado del proyecto. Ok, ¿por qué? No, porque es que estamos retrasados en todos los proyectos. ¿Pero por qué? No, porque las personas que nos tienen que asignar el trabajo no nos están pues como que pasando el trabajo a tiempo. ¿Pero por qué? Ah, porque es que ellos tienen que tener una reunión todas las semanas, un comité los jueves para asignarnos el trabajo y últimamente no lo están haciendo. Ajá, ¿pero por qué? Ah, no, porque es que el 1 bien Barranquilla no tiene luz, entonces todos los jueves no puede reunirse, entonces no están tomando la decisión a tiempo, entonces no nos están pasando el trabajo y entregamos mal, no entregamos a tiempo nuestra responsabilidad. O sea, realmente tú lo que necesitas es hablar con la persona de Barranquilla y decirle qué te está sucediendo a ti con la luz, cómo te puedo ayudar a solventar esto para que puedas seguir el flujo de trabajo y nosotros aumentar nuestro indicador de desempeño, ¿cierto? Entonces, esa es una como de las variables. Existen otras formas de verlo, ¿cierto? Aquí les presento dos. Uno es donde tienen todo como una estructura, entonces tienen unas columnas principales, donde está principios, procesos, interacción, un estado mental y al final está todo lo que es la literatura de los datos. Y hay otra en donde yo lo tengo desde dos aristas, desde arriba hacia abajo, es decir, desde gerencia hasta parte operativa, o lo tengo desde la parte operativa hasta la gerencia. Son formas de analizar el proceso y es lo que quiero, por eso les digo que los invito a nuestra próxima sesión para analizar cada uno de estos, lo bueno y lo malo. Al final, todo esto nos está abordando en varias aristas. Uno, a nivel conceptual, a nivel fundamental. Entonces, conceptos, preguntas, teorías de los datos. Entonces, yo en algún momento les preguntaba, ustedes saben que existen datos que son categóricos, existen que son datos que son cualitativos, que son cuantitativos, que son de tipo razón, etc. Hay mucha gente que no se siente confiada de sus conocimientos, ellos lo asumen como temas matemáticos, pero es un tema de conceptos. Entonces, partiendo de allí, ya hace que nuestro proceso falle hacia lograr la toma de decisiones basadas en esta información. Luego tenemos lo que es todo este tema digital, ¿cierto? Entonces, la información que yo tengo, como les decía, en los dispositivos móviles, la información online. Luis nos esbozaba muy bien la actualidad del retail en estos momentos, el nuevo normal del retail, que es 100% digital o virtual, pero no necesariamente porque una compañía tenga un e-commerce significa que sea una compañía digital completamente, ¿vale? Y todo lo que son las plataformas, ¿cierto? Entonces ahí es donde es nuestro fuerte, las plataformas para hacer las visualizaciones, funcionalidades y buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, dentro de esas buenas prácticas está todo lo que son las visualizaciones, las buenas estándares como el del IBSS o cosas así. Y al final, el framework o el marco de trabajo con el que yo he venido aprendiendo es ¿cierto? Que viene del programa de alfabetización de datos, se llama el Data Literacy Project. Yo les dejo todos los links de toda esta información en los anexos. Entonces, ¿cómo se estructura o sea, si yo digo, listo, yo quiero meterme en esto y quiero que mi gente empiece a aprender desde lo básico y que lleguemos en 6 meses, en un año, a tener un nivel de confianza suficiente para que las personas que están en el nivel superior tomen sus decisiones no basado en su instinto, en su experiencia, que es el estándar. Se dice que normalmente el 26% del C-Level
toma las decisiones basadas en datos, ¿dónde queda el resto? También, por ejemplo, para Alexis, a nivel educativo, se dice que solo el 16% de los nuevos contrataciones se sienten con confianza suficiente para abordar este tipo de retos y es de hacer análisis de información. Entonces, son temas súper chéveres para uno empezar como a analizar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es planear, ¿cierto? Y tener una visión sobre qué es lo que nosotros queremos. Planear es, mira, yo necesito que toda mi compañía empiece a hacer uso de la información. Empiecen a mirar qué nos hace falta, empiecen a complementar la que tenemos, empiecen a utilizar la que tenemos y empecemos a migrar hacia esos objetivos que nosotros tenemos y tomar decisiones basadas en los datos. Entonces ya yo planeo y visiono. Luego lo comunico. Esto es lo más importante, porque si yo no sepan de hoy, cualquier bus me sirve. Entonces, si yo no le digo a la gente hacia dónde vamos, no, o sea, no van a estar cohesionados conmigo. De hecho, estaba leyéndome sobre el Golden Circle y habla sobre el por qué, el cómo y el para qué. Entonces, cuando ya yo le digo a la gente el por qué, el why, que es mi propósito, hago que se cohesione todo y que la gente, digamos que todos vayamos hacia el mismo lado. Entonces, la comunicación es fundamental. Luego, yo tengo que evaluar a mi gente y eso no tiene que ser algo que genere expectativas diferentes a simplemente necesito evaluarte para reforzarte, para complementarte, para darte una línea base sobre la cual vamos a construir esas habilidades que tú necesites y puedes acoplarte a nuestra visión. Luego, todo un tema de apoyo a nivel educativo, ¿cierto? Entonces vienen los centros de excelencia, vienen todo lo que son ahorita les voy a mostrar un caso, las universidades de data, etcétera. Esto lo que va a hacer, uno, es a tipificar a mi gente en sus niveles. Dos, también según sus roles, cuáles son las habilidades que ellos necesitan desarrollar. Y tres, permitir que ellos a partir de allí establezcan un marco de trabajo, no, digamos que puedan tener una visión sobre hacia dónde quieren ir. Entonces, si por ejemplo a mí me hacen la evaluación y me dicen, no, Meli, tú estás en un nivel 1, y digamos que dividimos los niveles analíticos dentro del área, que tienes que llegar hasta el 5, no pasa nada, tenemos pues que empezar a fortalecer tus conocimientos, pero cuando llegues al 5 vas a tener un incentivo, ya puedes con esa información y ese conocimiento que tienes, ya puedes cambiar de rol, ya puedes cambiar de área, ya puedes generar muchísimo más valor dentro de la organización, porque eres una persona que tiene los fundamentos para. Ah, no, pero es que yo lo que quiero es cambiar del área de mercadeo al área de BI, porque este tema me ha gustado muchísimo. Ah, dale, mira, para llegar al área de BI tienes que estar en un nivel 7-8. Entonces, mira, métete ahí en la academia y sigue estudiando, sigue pasando tus niveles para que puedas buscar un upgrade dentro de tu, pues digamos que dentro de tu salario y tu rol y tu cargo. Entonces, esto es súper interesante. Luego ya lo complemento yo con el aprendizaje prescriptivo y es cuando ya la gente tiene que aprender con esa información básica a tomar las decisiones, ¿cierto? Les doy yo un poco de criterio sobre. Luego mido cómo está comportándose la gente, ¿cierto? Cómo se está comportando la organización, cómo vamos. Y al final, simplemente, nuevamente voy sobre lo planeado, desviación, demás, y sigo. Por eso les decía, esto no es un destino, esto es un viaje, esto es un medio para llegar allá. Esto no es algo que yo hice hoy y no voy a dejar. Esto me va a convertir a mi organización por completo en una organización que se basa en los datos para tomar información. Entonces hay un ejemplo súper chévere que se los quise traer y es el caso Airbnb. Entonces ellos que dijeron, mira, nosotros queremos que todos nuestros empleados, como empoderarlos para que tomen decisiones con los datos. Entonces, se habían hecho una encuesta, perdón, y solo el 30%, a ver qué tengo para acá, el 30% de los empleados utilizaban la información para tomar decisiones y también lo medían a través del acceso a la plataforma de análisis de información, solo el 30% accedió. Entonces tomaron la decisión de formar esta escuela o esta universidad de los datos y en 6 meses pasaron de 30% a 45% del total de sus empleados que estaban ya accediendo a la plataforma, ¿cierto? Entonces, normalmente las compañías, esto es una estadística, que empiezan a migrar sus tomas de decisiones hacia los datos son 4% más productivas y 6% más rentables.
¿Qué hizo la gente de Airbnb? Tal cual como lo vimos en la triada, entonces ellos dijeron, Data Education, entonces resolver problemas, utilizar análisis estadístico, escribir, en este caso, queries, ¿cierto? Visualizar la información y interpretar. Ah, listo, vale. Con las herramientas. Ah, bueno, ¿cuáles son todas las herramientas que yo tengo sobre las cuales necesito que ellos aprendan? Y sobre el acceso a los datos. Ah, entonces una sola fuente, otras, los permisos, las documentaciones, los diccionarios. Al final de esto, uno, tal cual como hace con los idiomas, tiene que armarse su diccionario, o sea, con este lenguaje y empezar a entender todo esto. Y este es otro caso que me pareció extremadamente chévere y es que es un maratonista que va a salir a una maratón el domingo. Entonces llega el amigo siempre mala influencia y le dice, ay, mira, te traje esta hamburguesa. Entonces cuando ya tú eres una persona que empiezas a tomar tus decisiones basadas en la información, entonces tú dices, bueno, si me como esa hamburguesa, me voy a aumentar de peso. Y si me aumento de peso, es muy probable que disminuya en mi capacidad y voy a, digamos que hacer un 8% menos efectivo para poder llegar al puesto en el que quiero en la maratón. Entonces cambia por completo la percepción que tienes sobre cómo tomas tú una decisión. Como les decía hace un momento, la información tiene que ser relevante para ti. En este caso es cómo va a afectar mi meta, que es la carrera. Tiene que ser precisa en el tiempo. Entonces esto me está llegando ahorita, yo tengo que tomar la decisión porque si me la como o no la como. Tiene que ser personal, tiene que tener significado para ti y tiene que generarte una acción. La acción es, no, gracias, no me voy a comer la hamburguesa. Esto es un resultado que a mí me gusta mucho presentarles porque la mayoría de las personas no conoce este tipo de interpretaciones gráficas. ¿Qué es lo que pasa? Siempre estamos acostumbrados a, la mayoría venimos de Excel, entonces, ¿cómo presento yo la información en Excel? ¿Qué gráficas me muestra Excel? Y dependiendo de la gráfica, yo digo, ay, listo, así lo voy a presentar. Pero es que realmente dependiendo de qué tipo de análisis voy a hacer, si voy a hacer un análisis de relación, de composición, de distribución, de comparación, yo tengo ya unos gráficos que me permiten hacer esos análisis de la forma correcta. Yo siempre he dicho, tú no puedes pretender tener un scatter plot para medir, por ejemplo, la tendencia de contagio del COVID. Nunca lo vas a ver, nunca en tu vida. Tú no puedes tener datos de ventas por categorías, por whatever, en un tree chart, en un diagrama de árbol, porque allí tú nunca vas a ver los datos negativos y resulta que tú tuviste ventas negativas porque vendiste por debajo del costo. Eso nunca lo vas a ver. Entonces, cuando uno empieza a ser mucho más consciente de este tipo de análisis, de cómo los datos influyen en cómo yo voy a tomar la decisión y cómo la visualización influye en cómo yo tomo la decisión, empiezo a pensar, pues, sobre cómo presento yo las cosas. Entonces les quise traer ya para finalizar algunos ejemplos sobre visualizaciones. Esto es para contextualizar, ¿no es cierto? Como para mostrar el fin, pero realmente los invito para que en la próxima sesión empecemos a mirar cómo se analizan cada uno de los componentes dentro del marco de trabajo de Data Literacy. Entonces, esta, por ejemplo, es una gráfica en la que simplemente me están dando valores y tiempo. Me está mostrando una rayita. ¿Qué decisión puedo tomar yo allí si yo no tengo contexto? Es muy diferente, ¿cierto? Si a mí me dicen, ah, no, esta es la información sobre tus ventas y tu presupuesto y cómo estás alcanzando o no las metas. Y adicional, hay un componente que es la narración y es ese hallazgo que yo genero en los datos que yo, luego de analizar e interpretar, puedo tomar y presentar, que es lo que yo al final quiero que la gente vea para que tome su decisión. Otro, este es el estado de cuenta de una persona del uso de su celular. ¿Cuál era el problema aquí? Que no estaba agrupado, ¿cierto? Según las líneas de tiempo, en este caso los años. Este es sobre las tasas de natalidad de un hospital. Entonces, los días y los horarios en los que tenían mayor o menor número de nacimientos. Muy diferente si yo simplemente resalto lo que necesito que la gente vea. Entonces, en este caso es, mira, ya dentro de mi análisis determiné que los fines de semana es el momento de la semana en los que tenemos mayores nacimientos, pero adicional a eso, en el horario de 12 a 5 de la mañana. O sea, de una la gente, ¡pum!,
va y mira ese dato. Y para finalizar, la de siempre, y es como el presupuesto de pagos que yo tengo que hacerle a mis proveedores. Entonces, así tengo aquí todos mis pagos y esta es la plata que tengo que pagar. Completamente diferente si yo sé qué tipo de proveedores, si yo sé qué tipo de pagos le tengo que hacer, si es un pago de suscripción, si es un pago perpetuo, si es un pago mensual, cómo es el pago que tengo que hacerle, si es un pago en dólares, si es un pago. Que yo lo presente, mira, estos son de tecnología, estos son de comercial, estos son de utilities. Aquí hemos aumentado el gasto en tecnología este mes porque se nos vencían unas licencias y teníamos que pagar los soportes. Acá en utilities porque hicimos una campaña de mercadeo dado el COVID, entonces tuvimos unos incrementos. Acá en los gastos operacionales porque, por ejemplo, yo tenía un cliente que decía, cada vez que yo abro un punto de venta, obviamente pues, la utilidad se va al piso, pero porque abrí el punto de venta. Pero si ya yo lo tengo claro y sé entender y manipular las cifras, lo puedo argumentar. Y bueno, esta es otra que son las famosas tablas, ¿cierto? En donde yo siempre me lo mucho con la gente, que me está mostrando exactamente lo mismo. Y es cómo estoy yo cumpliendo y cómo estoy proyectándome para incrementar en mis costos de mercadeo. Para finalizar, hay otro punto que quisiera que también tratáramos, que complementa mucho este tema del data literacy, pero como sé que hay varias personas de la parte técnica, que quisiera que lo revisáramos, y esto es el tema del data ops. Entendemos que el DevOps es como yo logro llevar de desarrollo a operación mis desarrollos, ¿cierto? De mis áreas técnicas. En este caso es cómo hago yo con el dato también, pero cómo hago que sea una sinergia constante entre ese como A/B testing, entre vine, probé, saqué a producción, vine, probé, saqué a producción y ya quedó en definitiva en producción. Eso era pues hasta el momento lo que tenía preparado para una horita. Espero que haya sido pues de interés para ustedes. Como les digo, todas las fuentes de información se las voy a compartir. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, excelente presentación y buena la decisión de hacer una parte inicial más teórica y de una nueva segunda sesión para aplicar todos estos conceptos. Entonces abrimos la fase de preguntas. Sin pena. No, yo pienso que esto es algo que parece, a veces uno se pone de su posición, estando tanto tiempo en la parte técnica y estas cosas las ve muy superficiales, pero realmente cuando uno entiende el por qué, el concepto, lo fundamental, le das muchísimo más valor al tema. Entonces, por eso pues lo quise dividir así, fundamentos y conceptos y ya el desarrollo. De la última parte, por lo menos en un caso de experiencia propia, de los reportes con tablas, luego está agregándole gráficas y ahora estamos haciendo la parte narrativa dentro de las gráficas. Pero Claro. es una cultura que ya incluso la están pidiendo así. Es que ahí lo que haces es que enriqueces y contextualizas. Y yo te decía, un dato solo, saber que vendí 30 pesos ayer, no significa nada. Pero si yo eso lo enriquezco, sea con narrativas o a nivel gráfico, aplicándole temas de resaltando atributos como color, intensidad de color, por ejemplo, en las líneas, el tamaño el grosor de la línea, cosas así, o los puntos, o las tramas, o lo que yo quiera resaltar, eso también pues va a enriquecer la toma de decisiones. Entonces, son conceptos fundamentales del manejo de los atributos de los datos que uno tiene que entender para poder tomar ese tipo de decisiones como que, mira, ya la tabla sola no me sirve, yo necesito enriquecerla. Y con que, o sea, y tienes las herramientas, o sea, esto es un toolkit, tienes las herramientas para enriquecerlo. Y es como una invitación también a romper esa barrera. Yo antes pensaba que de pronto los ejecutivos no iban a entender la gráfica, y cuando tú se las presentas y dices, no, sí, parece bien, hagamos esto, entonces ya incluso ellos mismos dicen cómo sería mejor, y cómo puedes explicársela a ellos sin que sea difícil. Claro, sí, sin embargo, por ejemplo, digamos que ese C-level, dado sus roles, ¿no? Porque no es tema de conocimiento, dado sus roles y sus asignaciones,
descuidan mucho esa parte. Entonces están acostumbrados a ver la información de cierta forma y realmente no tienen los conceptos para saber si es la forma indicada. O sea, porque posiblemente con que simplemente hagan un cambio pueden tomar una decisión completamente diferente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el scatterplot, que es la que tiene pues los ejes y las bolitas, porque allí tú puedes colocar en un eje una información, en otro eje otra información, y digamos que basado en el tamaño otra información y basado en el color otra información. Entonces, en un ejercicio que hicimos contigo, allí vimos dentro de ese scatterplot cuáles eran los productos, o como, bueno, Luis lo comentó dentro de las categorías de los productos, que eran estrellas, tal. Entonces allí, a través de ese scatterplot, uno dice, bueno, ¿cuál es el producto que estoy más vendiendo en volumen, pero que realmente no está siendo rentable para mí? Entonces yo pongo en el eje la cantidad y en el tamaño perdón, sí, en el eje la plata y en el tamaño la cantidad, cosas así, o en el color, en la intensidad del color también la cantidad. Entonces empezamos a mirar y decíamos, mira, dependiendo del sector en donde está la tienda, entonces vendes más, por ejemplo, canasta básica en cantidad, pero rentable para ti es el licor, cosas así. Yo también me he dado cuenta, ahorita llevando un monitoreo de las cifras del COVID, por ejemplo, que ese tema de la tasa de mortalidad por edad, siempre se dice que son mayores de 70, pero realmente las personas desde el 50 hasta 89 años tienen digamos, una tasa de letalidad muy parecida. Y esa me gusta muchísimo a mí. O sea, pero cuando uno aprende a interpretarla, también hay otra que es la Sankey Chart, no sé si la conozcan. Esa es súper chévere porque tú puedes tener dos datos cualitativos, ¿cierto? Que en este caso puede ser, por ejemplo, yo tengo un producto, tengo una categoría, ¿cierto? Y también puedo tener una región, puedo tener hasta tres. Y tengo un dato cuantitativo o una medida, entonces, por ejemplo, las ventas. Entonces yo puedo a través de ese Sankey Chart mirar cómo es la venta de categorías por regiones de unos productos en particulares, según la intensidad de la línea que los une. Bueno, yo no sé si quedó muy claro o le generé muchas dudas, pero... Si todo parece claro, algún aporte adicional, comentario, o que quieren esperar en la segunda sesión? Sí, o cómo lo ven en sus organizaciones. Hola Melissa, ¿cómo estás? Con Oscar Estrada. ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo vas? Me pareció muy interesante, súper chéverísimo. Digamos que no conocía el concepto, pero fíjate que es algo que todos hacemos indiferente y lo hacemos indiferente. Lo que tú decías al principio lo damos por hecho muy seguramente en la organización. Y creo que todos los que hemos manejado datos en una organización siempre nos hemos sentado a crear un dash y decir cómo hago para llamar la atención y cómo hago para que el gráfico sea lo suficientemente fácil para que estos C-level me puedan entender. Y lo hace uno de forma interna, sin necesidad en ese punto, en ese momento, de tener tanta literatura. Pero fíjate que por detrás todo tiene una razón de ser y ya hay una ciencia que hace eso. Entonces, ahí uno va trabajando el concepto indiferentemente sin saber la literatura, ¿no? Digamos que una de las experiencias que yo he tenido, que me comentaba, yo trabajé un tiempo con un partner de SAP, era la teoría del color. El tipo era diseñador gráfico y me decía que las personas retienen ciertos colores, sienten en ciertos colores, huelen en ciertos colores. Entonces era muy chévere cuando él nos ayudaba a hacer los dash porque me decía, y creo que todo lo hemos hecho, mira, si están las ventas bajas, pues pones en rojo, si en media naranja y demás, ¿no? Pero Claro, fíjate que y hay unas existen, formas en ¿no? las... Y existen ya estándares, por ejemplo, para buenas prácticas en temas de visualización, que no solo te dicen a nivel, por ejemplo, de colores o de gráficas, sino también en la presentación, en cómo colocas los labels para que sean entendibles. En algún momento, Rafa estaba pues con nosotros en el grupo de Rafael Díaz, en el grupo de la comunidad, eh, y él tiene una forma particular de trabajar y es que tú hablas con él
él entiende quién eres tú, qué decisión tienes que tomar, y ya basado en eso, por ejemplo, inclusive el tema del daltonismo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Basado en eso, Así es. él determinaba a lápiz, que eso era lo que a mí, o sea, me sorprendía porque nosotros somos una compañía que se basa en tecnología, y él nos pintaba. Y yo era como que, pues, ¿qué le pasa? Pero ya cuando veía el resultado, era la forma correcta de presentarlo, pero es porque él entendía el concepto. Entonces, a veces eso nos pasa. Nos vamos de una a la tecnología, nos vamos a las herramientas. La mejor herramienta de visualización, la mejor herramienta para analizar los datos, la mejor herramienta para tal. Pero si tú no entiendes el concepto, cualquier herramienta te va a servir. O incluso no estás pagando mucho más de lo que necesitas. Entonces esto va muchísimo más allá. Normalmente en este tema del análisis de los datos nos quedamos solo en la visualización. Pero como tú muy bien lo decías, de nada me sirve la visualización poner en azul que estamos bien en ventas y en amarillo que estamos mal, si realmente no voy a conseguir el impacto que yo necesito para tomar la decisión que según mi análisis necesito que la gente tome. Entonces nosotros también tenemos que ser como esos drivers o esos los que empujamos dentro de las organizaciones estos cambios. Por eso para mí era tan importante empezar por el concepto, porque considero que entendiéndolo y para mí cuando yo lo analicé, viéndolo desde la perspectiva de que esto es un lenguaje, o sea, así como cuando tú dices quiero aprender inglés, esto es un lenguaje, entonces necesito aprenderlo, necesito entender todas sus connotaciones, necesito entender todos sus tiempos para yo poder hablarlo de la forma correcta. Así mismo con los datos, necesito ver sus atributos, sus denominaciones, sus metodologías de análisis, sus formas de visualización, etc. Muy bien, ¿alguien más? Una última pregunta. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás, Anabel Suárez? Me encantó el tema y definitivamente tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir apostando a los datos y a la cultura de los datos. En mi caso, yo trabajo para una empresa que da soluciones analíticas y el hueso duro de roer siempre en los proyectos es que nunca no llegan ni siquiera a contestar la tercera pregunta de las 5 que tú estabas diciendo. Nunca llegan y perdemos un montón de tiempo que es dinero y que a nosotros nos asusta mucho porque ellos mismos no entienden qué es lo que están pidiendo. Ellos no tienen los datos, el gobierno de los datos es malo y ahora me atrevo a decir que su cultura de los datos y en cuanto a su literatura muy mala. Entonces, pues nada, nos queda seguir apostando a que en este tiempo puedan ellos o sea, incentivar que las empresas sinceren sus datos, ¿no? Realmente si entiendan que en los datos, o sea, lo que nosotros ya sabemos, que los datos son todo eso que genera al final una toma de decisión efectiva. Me encanta eso bueno, realmente me encantó mucho el taller, la exposición. No, pregunta como tal, sí, tengo un montón de preguntas ahora, pero con calma, tengo que digerirlo. Y no te preocupes. Entonces, ¿nos vas a dejar la presentación? Sí. Y les voy a pedir que miren los anexos, porque ahí hay, digamos que unos estudios muy chéveres que yo me he encontrado en el estudio de esto, que necesitan de mucho análisis de nuestra parte, pero que realmente nos posicionan sobre dónde estamos nosotros y hacia dónde queremos ir, cómo podemos llegar allá. La verdad se me olvidó colocar ese slide, pero existen varias fuentes de información donde tú, de hecho, puedes hasta evaluarte, mirar tu nivel de data literacy o de literatura en los datos. Entonces hay algo que se llama el Data Literacy Project, que es un proyecto abierto de varias compañías, y allí lo que hacen es que te evalúan sobre qué tan bueno eres tú en el análisis de información, y basado en tu evaluación te dicen, mira, estos son como los paths o los caminos que tú deberías seguir, lo que tienes que aprender para reforzarte y certificarte. Es que de hecho ya existe una certificación en Data Literacy. Entonces también eso es un incentivo para uno para decir, ven acá, o sea, yo no solo sé, sino que estoy certificado y con esto te estoy garantizando de que yo entiendo perfectamente el mundo de los datos.
Entonces, la próxima, si quieren, dentro de la conversación les muestro eso. Y también aquí hablando, me doy cuenta que en temas de visualización, como les mencionaba, existen buenas prácticas. También me parece que sería un tema muy chévere de trabajar. Sí, gracias. Ahí tenemos pendiente a Rafael precisamente para ese tema. Sí, a Rafa. Rafa es muy bueno. Sí. Súper, muchas gracias. Espero Vale. que entonces la próxima. Listo, bueno. Vamos a ver cuando me toca mi turno otra vez. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que se quedaron. Muchísimas Bueno, gracias. hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Melissa. adiós. Excelente. Hasta luego, Cheito. Gracias. Gracias, chao.